Esta vez les voy a proponer a los dos viajar a 1832 y vamos a recrear un pequeño diálogo que ocurrió en algún confín de la provincia de Buenos Aires entre los estancieros con la máxima autoridad de aquel entonces, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. Los estancieros le dicen al gobernador: vea, gobernador, usted nos va a entender, porque usted y nosotros somos lo mismo. Los indios están cada vez más bravos, nos atacan por todos lados, nos roban el ganado, saquean nuestras casas, violan a nuestras mujeres, hasta incluso algunos se las llevan. Estos marrones no entienden nada por las buenas, algo hay que hacer. Pero lo que quieren hacer ustedes es caro, replica don Juan Manuel de Rosas. Eso ya está hablado, le dicen los estancieros. Nosotros ponemos la plata, don Juan Manuel, aparte de la gobernación. Podría poner algo también. Y Juan Manuel de Rosas, que era estanciero, de piel blanca, rubio, de ojos azules, y se entendía a la perfección con sus colegas, decidió llevar adelante la primera conquista al desierto, comandada por él mismo. La primera conquista al desierto empezó en 1832 y terminó en 1833 y fue comandada por Rosas y financiada por la provincia de Buenos Aires y obviamente los estancieros bonaerenses, que le tenían pánico a los aborígenes. Atención, tomen nota los alumnos que están escuchando el programa, porque esto en las escuelas y colegios hoy prácticamente no se enseña. La táctica de Juan Manuel de Rosas fue, primero, pactar con los aborígenes pampas, que eran más bien mansos, y poner toda la energía en reventar, porque ese era el objetivo, a los ranqueles, que eran bravos, y a la peor de todas, la confederación liderada por Juan Manuel Calfulcurá. Juan Manuel Calfulcurá era un cacique araucano muy bravo, muy inteligente, que era el líder de varias tribus y había armado una suerte de pequeño imperio en Chile y también en el sur argentino. Y vamos a recordar algo muy importante. Juan Manuel de Rosas fue uno de los ídolos del general Juan Domingo Perón. Perón consideraba a Rosas un gran nacionalista, entre otras cosas porque construyó consensos con la mayoría, ya sabemos el modo, pero no importa ahora eso, porque además protegió a la incipiente industria nacional y lo consideraba fundamentalmente un patriota, porque no olvidemos que Rosas fue el que defendió nuestra soberanía nacional en la batalla de Obligado, haciéndole saber a las fuerzas anglo-francesas lo valiente y bravo que somos los argentinos. Porque en esa batalla, recordemos, las fuerzas anglo-francesas la pasaron mal, tuvieron muchísimas bajas y fue, podríamos decir, una victoria pírrica. De hecho, Perón, John William Cook, ese abogado que inventó el peronismo de izquierda y el peronismo en general, admira muchísimo a Rosas y hasta algunos se definen como rosistas. Detalle no menor, yo en alguna marcha escuché alguna vez: somos los hijos de Guevara, de Rosas, Perón y de Fidel. También cantaban generales, generales de cartón, generales que eran los de antes, San Martín, Rosas, Perón. Totalmente. Gracias por recordar esa otra canción. Totalmente. Y ahora que les hice recordar, y esto también lo acabas de hacer recordar vos, volvamos a la campaña del desierto, que voy a leerles un informe que vio la luz en la Gaceta Mercantil, que era un diario del siglo XIX, porque este diario publicó en el siglo XIX puntualmente todos los partes de la campaña al desierto llevada adelante por Rosas, que hizo la primera campaña al desierto. Estos partes fueron enviados desde el cuartel general por el mismísimo Rosas y tienen que ver, ¿saben con qué? Con las bajas que sufrieron los aborígenes. En la campaña al desierto de 1833, según Rosas, se mataron a 3.200 indios y más de 2.000 de ambos sexos fueron hechos prisioneros. De hecho, en julio de 1841, ya terminada la campaña, los diputados declararon a Rosas héroe del desierto. Y miren lo que dicen los diputados de Rosas, les leo el SIC. Honramos a Juan Manuel porque nos liberó del cruel azote infligido durante años por los aborígenes. Fueron exterminados más de 20.000 indios belicosos,
que bárbaramente acechaban a nuestras tierras con sus frecuentes y sangrientas incursiones. Si quieren más información sobre este tema, hay un libro de Miguel Ángel de Marco, que es el presidente de la Academia Nacional de la Historia, que se llama La Guerra de la Frontera, donde están los partes de guerra enviados por el mismísimo Rosas. ¿Y por qué te hablo de esto hoy? Porque el general Roca, en su campaña al desierto, mató a 1.600 en total, muchísimos menos que Rosas. La mitad, si tomamos en cuenta los números de aborígenes muertos, que el mismo Rosas dio a conocer en 1833 cuando declaró 3.200. Una prueba más que inapelable, porque es el mismo Rosas que te lo está diciendo. Y te agrego una segunda prueba más exagerada, pero que Rosas nunca desmintió, y fue cuando los diputados de la Confederación en 1841 dieron un número muchísimo más alto, 20.000. Y esto que te cuento tiene que ver con algo que a mí en lo personal me molesta sobremanera. La doble vara moral. Porque en este país tiraron abajo una estatua en honor a Roca acusándolo de genocida, pero en el caso de Rosas no, es un ídolo, no es un genocida. Más allá de que es disparatado también hablar de genocidio, porque es una figura que surge en el siglo XX, y en aquel momento se pensaban las guerras y las conquistas en otros términos, pero bueno, no es el tema de discusión. Pero esta historia que tiene por protagonista Juan Manuel de Rosas, de la que no se habla, te la cuento por lo que pasó esta semana que a mí me impactó y tiene que ver en cierta forma con algunas cosas que dijo la ministra de Educación, Soledad Acuña, cuando afirmó que los docentes más que enseñar militan, que es exagerado, porque no todos los docentes militan, es cierto, pero hay algo de ese orden que sucede, que se palpa. De hecho, hoy para muchos docentes, sobre todo para los que trabajan en escuelas estatales y colegios privados de los llamados progres, incluso en la Facultad de Filosofía y Letras, facultad en la que estuve y hoy me cuentan lo que sucede, Roca pasó a ser un genocida y Rosas un héroe. Conclusión que no se sostiene porque mirá, cómo con un par de datos te la tiré abajo. Porque por lo mismo a uno lo suben arriba del podio y a otro lo tiran al suelo. Pero bueno, se impuso esta idea de que la vida es un match de titanes en el ring, con Kardashian haciendo de Perón, y con buenos y malos claramente diferenciados, donde el peronismo es el bueno y el antiperonismo es el malo, donde los próceres vindicados por el peronismo son muy, muy buenos, y los vindicados por el antiperonismo muy, muy malos, que está muy bien para el jardín de infantes, donde los chicos se angustian con la complejidad inabarcable del mundo real, y entonces tenés que apelar a una lógica binaria. Pero este sistema hay que abandonarlo de inmediato cuando te escolarizás. La vida a partir de los 6 años ya tenés que empezar a mostrar que no es blanco o negro, empieza a tener matices. Y acá tenés un claro ejemplo de cómo la militancia arrasa con todo, incluso con tus neuronas, porque te deja sin la posibilidad de desarrollar la mirada panorámica, que es donde tenemos que pararnos siempre, sobre todo cuando das clases. Si sos docente y alguna vez tuviste que ejercer ese rol, tu deber es enseñarle a los pibes a pensar. Y enseñar a pensar, si vos te paraste en la idea de que Roca es un genocida porque mató a aborígenes, si yo tomo esta línea de razonamiento elemental, bueno, te digo algo, tu ídolo Rosas también lo es. Y hasta en un punto es más genocida que Roca porque mató a más indios. Pero esto no se puede plantear porque el Estado instaló esta delirante idea de buenos y malos claramente diferenciados, obligándonos a vivir en un país jardín de infantes. Y acá tenemos otro problema, porque si la doble moral viene del Estado, las consecuencias son obvias. Metete en Twitter. Hoy observás, pero hasta con pavorosa claridad, porque da pavor, lo que pasó esta semana con la mayoría de los militantes kirchneristas, que después de hacer en su momento un uso político delirante del caso Maldonado, hoy pasaron a pedir que no se haga política partidaria con lo que pasó con el padre de Abigail, que recordemos, a su hijita enferma de cáncer la tuvo que cargar a UPA para poder cruzarla a Tucumán para que la atendieran, porque en Santiago del Estero, donde ellos viven, no hay un centro oncológico infantil. Sí, podríamos decir en Santiago del Estero tenés un estadio de fútbol, pistas para que corran autos, pero no hay un centro oncológico infantil. Y paro acá para no poner otros ejemplos como, por ejemplo, no sé, no volvamos al fondo o con los jubilados, no.
que por pertenecer al gremio, uno podría decir, a veces me dan vergüenza, porque nosotros no estamos para ser repetidores de las verdades que emanan del poder. Nosotros no estamos para hacer propaganda. En tal caso, si estamos para algo, es para cuestionar, a no ser que el objetivo sea otro. Porque si el objetivo es que las nuevas generaciones sean negadoras y cínicas y vivamos en un país jardín de infantes, entonces sí, voy a tener que felicitarlo. Están haciendo muy bien su labor. Excelente, Diego Recalde, como siempre, todos los domingos. Gracias, Dieguito. Por favor, chicos, un placer. Gracias, Diego. A Muy vos, bien. que disfruten de la vida.